En una tranquila iglesia de San Miguel de Allende, la misa del domingo transcurría como cualquier otra, hasta que don Esteban, un anciano de 72 años, se levantó lentamente de su banco y caminó hacia el altar. En sus manos temblorosas, llevaba un sobre blanco lleno de billetes. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría para siempre la vida de todos los presentes y revelaría un secreto que había guardado durante 40 años. Esteban Herrera había vivido toda su vida en San Miguel de Allende. Durante décadas, había sido el carpintero más respetado del pueblo, construyendo muebles con sus propias manos para familias enteras. Pero los años habían sido crueles con él. Su esposa, doña Carmen, había fallecido 5 años atrás, y desde entonces vivía solo en una pequeña casa de adobe, rodeado únicamente por los recuerdos y el peso de una culpa que lo consumía por dentro. Cada domingo, don Esteban se sentaba en la misma banca de la iglesia de San Miguel Arcángel, en la tercera fila del lado derecho. Siempre llegaba temprano, siempre se sentaba en el mismo lugar y siempre mantenía la mirada fija en el altar, como si esperara que Dios le diera una respuesta a la pregunta que lo atormentaba desde hacía décadas. Los vecinos lo conocían como un hombre silencioso pero bondadoso. Nunca se metía en problemas, ayudaba a quien lo necesitara, y cuando alguna familia pasaba por dificultades, misteriosamente aparecía una bolsa con comida en su puerta. Nadie sabía que era él, pero don Esteban había hecho de la caridad anónima su forma de buscar redención. Ese domingo de octubre, la iglesia estaba llena como siempre. El padre Miguel celebraba la misa mientras las familias del pueblo rezaban en silencio. En una de las bancas del frente, una joven madre de apenas 19 años llamada Sofía mecía suavemente a su bebé de 3 meses. El niño, de nombre Mateo, dormía plácidamente en sus brazos. Sofía había llegado al pueblo hace apenas 6 meses, huyendo de una situación difícil en la Ciudad de México. Sin familia, sin trabajo estable, y con un bebé que alimentar, había encontrado refugio en la bondad de doña Esperanza, una anciana que le había dado un pequeño cuarto en su casa a cambio de que la ayudara con las tareas del hogar. Don Esteban había notado a Sofía desde el primer día que llegó a la iglesia. Algo en su mirada desesperada, en la forma en que abrazaba a su bebé, le recordaba a alguien más. Le recordaba a sí mismo, 40 años atrás, cuando era un joven de 32 años que había cometido el error más grande de su vida. Durante la homilía, el padre Miguel hablaba sobre la importancia de la familia y el amor incondicional. Pero don Esteban no escuchaba las palabras del sacerdote. Su atención estaba completamente fija en Sofía y su bebé. Había observado durante semanas cómo la joven madre se veía cada vez más delgada, más cansada, más desesperada. La noche anterior, don Esteban había escuchado una conversación entre Sofía y doña Esperanza. Sofía lloraba, diciendo que no podía seguir siendo una carga, que no tenía cómo mantener a su hijo, y que tal vez sería mejor entregarlo a una familia que pudiera cuidarlo mejor. Esas palabras habían despertado en don Esteban una tormenta de emociones que creía enterradas. Porque él había escuchado esas mismas palabras 40 años atrás, en labios de una joven que se encontraba en la misma situación desesperada. Fue entonces cuando don Esteban tomó la decisión que cambiaría todo. Se había pasado la noche entera contando todos sus ahorros, todo el dinero que había guardado durante años. Eran 50,000 pesos, todo lo que tenía en el mundo. Y había decidido que ese domingo, frente a toda la congregación, haría algo que todos malentenderían, pero que él sabía que era lo correcto. Cuando el padre Miguel terminó la homilía y se preparaba para la comunión, don Esteban se puso de pie. Sus piernas temblaron, pero caminó con determinación hacia el frente de la iglesia. Los murmullos comenzaron inmediatamente. La gente se preguntaba qué hacía don Esteban caminando hacia el altar en medio de la misa. Con el sobre de dinero en la mano, don Esteban se acercó a la banca donde estaba Sofía. La joven lo miró con sorpresa y confusión. El anciano se detuvo frente a ella, y con voz temblorosa pero clara, dijo las palabras que conmocionarían a toda la iglesia. «Señorita, yo le ofrezco este dinero, por su bebé». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía retrocedió, abrazando más fuerte a su hijo. El padre Miguel dejó el cáliz en el altar y caminó rápidamente hacia donde estaba don Esteban. «¿Qué está diciendo, don Esteban?»,
preguntó el sacerdote, visiblemente conmocionado. Padre, esta señorita necesita ayuda, y yo tengo dinero. 50,000 pesos. Se los ofrezco por el niño. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de horror. Sofía comenzó a llorar, negando con la cabeza. No, señor, no, mi hijo no está en venta. Jamás. Pero don Esteban no se inmutó. Simplemente dejó el sobre en la banca, junto a Sofía, y le dijo con una voz llena de dolor, señorita, yo sé lo que es tomar decisiones desesperadas. Sé lo que es entregar a un hijo porque crees que es lo mejor para él. Pero también sé lo que es vivir con esa culpa para siempre. El padre Miguel tomó del brazo a don Esteban y lo alejó de Sofía. Don Esteban, esto no está bien. Los niños no se compran ni se venden. Usted lo sabe. Los fieles comenzaron a levantarse de sus bancas. Algunos gritaban que llamaran a la policía, otros que don Esteban había perdido la razón. Sofía lloraba inconsolablemente, abrazando a su bebé. Don Esteban levantó la vista hacia el crucifijo que colgaba sobre el altar. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Padre, yo no quiero comprar al niño. Quiero salvarlo. Quiero que esta señorita tenga otra opción. ¿Qué quiere decir?, preguntó el sacerdote, confundido. Hace 40 años, padre, en esta misma iglesia, una joven de 18 años dejó a su bebé en el altar porque no podía mantenerlo. Esa joven se llamaba Rosa, y el bebé era mi hijo. El silencio regresó a la iglesia. Todos los presentes se quedaron inmóviles, procesando las palabras del anciano. Yo era un joven irresponsable, padre. Abandoné a Rosa cuando se enteró de que estaba embarazada. Tenía miedo, tenía 32 años, pero era un cobarde. Cuando nació mi hijo, Rosa vino a buscarme, me suplicó que la ayudara, que nos hiciéramos cargo juntos del bebé. Pero yo le dije que no podía, que no estaba listo, que se las arreglara sola. Don Esteban se detuvo, su voz se quebró. Rosa era una buena mujer, padre. Trabajaba limpiando casas, pero no le alcanzaba para el bebé. Una noche vino a mi casa, llorando, y me dijo que si yo no la ayudaba, tendría que entregar al niño. Yo le cerré la puerta en la cara. Los presentes escuchaban en silencio absoluto. Sofía había dejado de llorar y miraba fijamente a don Esteban. Al día siguiente, Rosa dejó al bebé aquí, en el altar, con una nota que decía que esperaba que Dios le diera una familia que lo amara. Yo nunca volví a ver a mi hijo. Nunca supe qué pasó con él. Durante 40 años he vivido con la culpa de haber abandonado a mi sangre. Don Esteban se volteó hacia Sofía. Señorita, cuando la veo a usted con su bebé, veo a Rosa. Veo a una mujer buena que está desesperada, que está considerando entregar a su hijo porque piensa que es lo mejor para él. Yo no quiero comprar a su bebé. Quiero darle el dinero para que no tenga que tomar esa decisión. Quiero que tenga otra opción. El padre Miguel se acercó lentamente a don Esteban. ¿Por qué nunca me contó esto antes, don Esteban? Porque tenía vergüenza, padre. Porque pensé que Dios nunca me perdonaría. Pero cuando vi a esta señorita, supe que era mi oportunidad de redimirme. De hacer lo que debía haber hecho hace 40 años. Sofía se levantó de la banca, todavía con su bebé en brazos. Caminó hacia don Esteban y lo miró directamente a los ojos. Señor, usted no me conoce. ¿Por qué haría esto por mí? Don Esteban sonrió con tristeza. Porque tal vez, ayudándola a usted, pueda honrar la memoria de Rosa y el perdón del hijo que nunca conocí. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. El padre Miguel se acercó a don Esteban y le puso una mano en el hombro. Don Esteban, creo que hay algo que debe saber. El anciano levantó la vista, confundido. Hace 3 meses, cuando llegó Sofía al pueblo, vino a hablar conmigo. Me contó su historia, me dijo que había crecido sin padre, que había sido adoptada por una familia cuando era bebé. Me dijo que lo único que sabía de su origen era que su madre biológica se llamaba Rosa Herrera, y que había sido abandonada en una iglesia en San Miguel de Allende. Don Esteban sintió que las piernas se le doblaban. El padre Miguel continuó, Sofía, él es don Esteban Herrera.
Creo que es su abuelo. El tiempo se detuvo. Sofía miró a don Esteban con los ojos llenos de lágrimas. Usted es el padre de mi madre. Don Esteban no podía hablar. Solo asintió, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, susurró Sofía. Pero antes de morir, me dijo que mi abuelo vivía en San Miguel de Allende. Me dijo que me buscara cuando fuera mayor. Me dijo que usted era un buen hombre que había cometido un error, pero que tenía un corazón noble. Sofía se acercó a don Esteban y le puso al bebé en los brazos. Abuelo, le presento a su bisnieto. Se llama Mateo, como usted me dijo que se llamaba mi padre. Don Esteban abrazó al bebé contra su pecho y lloró como no había llorado en 40 años. Rosa. Rosa me perdonó, murmuró. Me perdonó. Esa tarde, don Esteban, Sofía y el pequeño Mateo salieron juntos de la iglesia. El anciano había encontrado no solo la redención que buscaba, sino también la familia que había perdido. Sofía había encontrado las raíces que nunca conoció, y el pequeño Mateo había encontrado el amor incondicional de un bisabuelo que estaba dispuesto a darlo todo por él. La historia de don Esteban se convirtió en leyenda en San Miguel de Allende. Los vecinos entendieron que a veces, los actos que parecen más extraños son en realidad los más llenos de amor. Y que Dios tiene formas misteriosas de sanar las heridas más profundas del corazón. Don Esteban había aprendido que nunca es tarde para buscar el perdón, y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar a casa. Esta historia nos enseña que los actos de amor más grandes a menudo son malentendidos por quienes los observan. Que la redención es posible sin importar cuánto tiempo haya pasado, y que el destino tiene formas misteriosas de reunir a las familias. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte y compartirla con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza para un nuevo comienzo.